Bien, seguimos con el estudio de Nehemías. Hoy día vamos a estudiar tres capítulos. Quizás va a alargar un poquito más o un poquito menos, pero porque aparecen muchos nombres y eso me lo voy a saltar. Y así que vamos a llegar rápidamente para el término del libro. ¿Ah? Oramos al Señor y le damos gracias por el momento que Dios nos da. Padre, te bendecimos, te damos gracias por tu misericordia, por tus bellas bondades y porque nos da el tiempo de leer, de separarnos para un momento de estudiar de tu palabra. Pedimos que tu gracia y tu bendición sea sobre nosotros. Ábranos, bendícenos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, entramos rápidamente para no alargarme mucho. Capítulo 11. Y es pegar una saltada muy grande porque el capítulo 11 habla sobre los que van a quedar dentro de la ciudad y los que quedan fuera de la ciudad. Pero aquí voy a ir a la ayuda solamente en el capítulo 11. Miren lo que dice el 1. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suerte para traer uno de cada 10 para que morasen en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Entonces, me marca acá la ayuda del 1 al 24 en el capítulo 11. Me dice, el relato retorna al papel central de Nehemías y al éxito de su programa de repoblación. Acordemos que había muy poco viviendo dentro de las murallas, así que había que llevar gente para que empezara a habitar dentro de la ciudad. El 21 me habla de los sirvientes del templo, eran ujieres, personal de limpieza, mantenimiento y reparación del edificio. ¿Ya? Petaías en el 24 me dice embajador judío ante la corte persa, quizás sirvió como cancerbero del régimen, enviado por Persia para informar de las actividades de Nehemías y las actividades de Esdras. Y hasta ahí me llega la ayuda del capítulo 11 en esta Biblia. A la otra Biblia voy a ir. Y no es mucha, pero tiene dos ayudas. Cuando los israelitas, versículo 1, echaron suerte para ver quién debía trasladarse a Jerusalén, creyeron que Dios escogería a esos individuos por ese medio de echar suerte. De ahí que Nehemías no los obligase a reubicarse. Dios puso el deseo de hacerlo en el corazón de muchos. Muchos quisieron voluntariamente. ¿Ya? La lista de los retornados mostraba que no se trataba de una carrera en busca de tierras, sino de un reasentamiento ordenado con un propósito, ¿ya? Bien estructurado. Ahí uno dice reasentamiento, pero había que dejar calles principales, no sé, no es solamente llegar, ya vivan acá adentro, ¿y a dónde vivimos? Ahí por ahí. No. Había que tener las ubicaciones, está por aquí, no, toda una ubicación bien especial dentro de Jerusalén. Y eso también tenía que haber una programación de parte de Nehemías. Oiga, una administración bien hecha, qué increíble en ese sentido. No era todo al lote, sino bien hecho. ¿Ya? Habla del versículo 3 en el 11, los sirvientes del templo. Literalmente habla de consagrados o entregados. Eran ayudantes que llevaban a cabo las tareas de menor importancia en él. ¿Ya? Esto es lo que habla concerniente al capítulo 11. ¿Ve? En 4 5 minutos pasamos porque habla de una cantidad de nombres que a veces uno se empieza a cerrar los ojos. Ahora, si quiere usted buscar un nombre de un nieto, ahí aparecen hartos nombres. Capítulo 12. Capítulo 12 empieza con una cantidad de nombres, sacerdotes y levitas. Y empieza a dar los nombres de sacerdote, levita, y quién es la mamá, quién es el papá. Genealogía. Pero vamos a saltar del 12 al versículo 27. ¿Ya? 12 al versículo 27. 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 12 al ve
Y habla de Nehemías dedica el muro. De ahí entramos a la ayuda y vamos a hablar. Pero vamos a hablar, Nehemías dedica el muro. 27, capítulo 12, versículo 27. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlo a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanza y con cánticos, con címbalos, salterios y cítara. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región de alrededor de Jerusalén como de la aldea de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, de los campos de Geba y de Asmebeb, porque los cantores habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. E hice subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro, hacia la izquierda, hacia las puertas del muladar, e iba tras ellos Osías con la mitad de los príncipes de Judá: Azarías, Esdras, Mesulán, Judá, Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de los demás hijos de los sacerdotes iban con trompetas, Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf. Y sus hermanos, ya, voy a saltarlo, dice, con los instrumentos musicales de David, varón, hijo de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Ahí va Esdras. ¿La dedicación de quién? Del muro. Fue increíble la dedicación del muro, porque fue una pelea especial, pero ahora hay una tremenda fiesta y celebración. 37. A la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por la grada de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente, y el segundo coro iba del lado opuesto. Uno iba como gira la manecilla del reloj, y el otro iban a tener un encuentro, iba a llegar un momento que iban a encontrarse. Acordemos que medía solamente 3 metros, 2,5 metros a 3 metros el grosor del muro. Y ya. 39. Después de la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, a la puerta del pescado. Esta puerta del pescado aparece hablándose a veces en el Nuevo Testamento. La torre de Hananael, la torre de Jamea, hasta la puerta de la oveja, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los 2 coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo. Y los sacerdotes Eliasim, Maasías, Miniamín, Micaías, Elioenaía, Zacarías, Hananías, con trompetas. Maasías, y bueno, voy a saltarlo. Y los cantores cantaban en alta voz. Israías era el director, jefe de coro, como nosotros decimos. Pero aquí se le marca como el director. No se mandaban solos. No, había uno que los dirigía y tenía, yo creo que él organizaba, tenía los coros, todo lo que tenía que hacer, los instrumentos. Había uno que mandaba. Qué importante es el jefe de coro. ¿Ya? Estaban los cantores y los que tocaban instrumentos, pero todo iba con un jefe de coro. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Y se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Había tremenda festividad. Responsabilidades en el templo. Versículo 44. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros de la ofrenda, de las primicias, de los diezmos, para recoger en ellas, de los elegidos de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas. Alguien que tenía que destruir todo lo que se recogía o lo que llegaba.
porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Lo estaban haciendo muy bien los sacerdotes y los levitas. Entonces, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Ya habían cumplido el servicio de su Dios, el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. ¿Ya? Era una fiesta, era algo bien especial y hermoso. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director, miren, ahí está otra vez el director de cantores. Quizá eso le llamó más la atención y trajo una mejor inspiración. ¿En qué? En el servicio a Dios. Desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo había un director de cantores para los cánticos y alabanza y acción de gracias a Dios. Y antiguamente no estaba la alabanza, o sí se cantaba, pero dentro parece que cuando se hacían los sacrificios parece que no estaba la alabanza. Pero con la implementación, como David, que era el cantor David, coloca la alabanza, coloca cantores, esto se pone muy especial en las celebridades, en todo lo demás, y empieza a cantar himnos como pueblo o alabanzas como pueblo, pero no para el pueblo, no un folclore para el pueblo, sino se cantaban de las glorias, de las maravillas de su Dios. Y todo Israel, en día de Zorobabel, en día de Nehemías, daba alimento a quien, a los cantores. Y todo Israel en los días de Zorobabel, estamos hablando de Zorobabel, que estaba atrás, antes de Esdras, ¿ya? Y en día de Nehemías daba alimento a los cantores y a los porteros. Cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Bien, vamos a la ayuda del capítulo 2. La plenitud me habla, nótese del 27 al 43. Nótese la doble procesión en el servicio de dedicación. La procesión de Esdras dio vuelta a Jerusalén en sentido contrario a la manecilla del reloj, mientras Nehemías lo hacía a la inversa, hasta reunirse en la explanada del templo. De esta manera se honraron las contribuciones de sacerdotes y el gobernador. Del 44 al 47, el sostén de los sacerdotes y levitas era generoso, ya que habían ministrado bien. Ya que habían ministrado bien. Y acá en la otra ayuda me marca capítulo 12, me dice del capítulo 12 del 10, versículo 10, el hijo de Joaída se casó con la hija de Zambalá. Por tanto, el nieto de Eliasib fue yerno de Zambalá. ¿Ya? El 25, la hija de Mesulán contrajo matrimonio con Johanán, hijo de Tobías. Aquí aparece Tobías, que después de ahí en el 13 lo vamos a ver. Tobías, lo que hizo a este y a aquel consuegro, como Mesulán era uno de sus porteros, que guardaba las entradas de la puerta, pudo haber ayudado a Tobías a acceder a las cámaras del templo o al almacén. ¿Ya? Mesulán era uno de los porteros. Entonces se habla que Mesulán posiblemente le haya pasado una de las cámaras a Tobías. El 12:31 me marca la compañía de los que daban gracias se dividió por la mitad. Una de ellas fue de una dirección, mientras la otra fue en la contraria, encontrándose ambas en el templo. Así pues, rodearon la ciudad con su acción de gracia. Era mucho quizá el grupo, sabiamente, mitad para allá, mitad para acá, y nos encontramos ¿dónde? En el templo. ¿Ah? Y esa división fue algo sabio, porque imagínense, era grande la muralla, era toda la vuelta a la muralla,
Iban a llegar, apenas iban a llegar al templo. Es inteligente la decisión. Vamos al capítulo 13 y habla de la reforma de Nehemías, separación de la gente. Y ahí vamos terminando. Le dije que había muchos nombres, por eso tomamos los 3 capítulos. Capítulo 13. Tiene una ayuda acá. Yo creo que la leí. Nehemías 12:27. Acción que invita a Nehemías. Celebra con regularidad los éxitos y avances espirituales. Qué importante, mire, celebra con regularidad los éxitos y avances espirituales. No nos quedemos ahí, qué bueno, listo. No, eso trae alegría y contentamiento. Y también trae memoria al pueblo de que Dios ha sido bueno con ellos. ¿Se da cuenta? Pero cuando nos quedamos callados, bueno, Dios nos respondió y sigamos. Dios no nos respondió y sigamos. Y ahí también hay reuniones de oportunidades, o en la reunión se da oportunidad, o hermanos piden la oportunidad para agradecer a Dios. Qué importante es aquello, ¿ya? Capítulo 13. Separación de la gente. En aquel día se leyó el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en el que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron, pues, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Yo no sé si esta firma y el pacto del capítulo 9 y los que firmaron en el capítulo 10, no sé si fue antes o después, pero acá encontramos, hay un problema bien grande, y ahí hablaba de no entregar sus hijas y sus hijos, ¿no es cierto? Pero están encontrando que los amonitas y los moabitas no debían de entrar a la congregación, ¿ya? Bien, veamos al 4. Última reforma de Nehemías. Y antes de esto, ya, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Y le había hecho una gran cámara en el cual guardaban ante las ofrendas el incienso, el utensilio, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaban mandado dar a los levitas y a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. ¿Se acordamos que el viaje de Nehemías para ir al rey, cuánto duraba? 4 o 5 meses. Pongámosle 5 meses. Está unos días allá y vuelve de nuevo. Es decir, Nehemías está cerca de 10, 12 meses afuera, prácticamente un año, y se encuentra que todo había cambiado. ¿Ya? Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiase las cámaras e hiciese volver allí los utensilios de la casa de Dios, la ofrenda y el incienso. ¿Cuál era la actividad de esta cámara? De recibir toda la ofrenda, incienso, el diezmo del grano, del vino, del aceite, que era mandado y guardado ¿para quién? Para los levitas, aún para los cantores, para los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Si no estaba esta cámara, ya estaba partiendo mal la parte del sacerdocio, ¿no es cierto? Encontré asimismo que las porciones para los levitas no habían sido dadas.
¿ya? Y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. ¿Por qué? ¿Por qué se fueron? Claro, ¿no? Quizás estaban recibiendo mucho, todo lo demás, le quitan ahora a alguien que le ministre bien su ofrenda o lo que ellos habían de recibir para su subsistencia, pero ya no está. ¿Y qué tenía que hacer? No se iban a esperar ahí morir de hambre, sino se retiraron. Y empieza a quedar el templo vacío. Eso pasa cuando no hay una buena administración, y quizás hablamos en el término pastoral, porque aquí el único que quizás como pastor o como siervo del Señor, porque los levitas, mayormente los hermanos no se dedican completamente para todo el día estar cantando, alabando, bendiciendo, estar en el templo, ¿no? Mayormente el pastor, pero cuando los pastores no empiezan a recibir recursos, no empiezan a llegar los diezmos, la ofrenda, o el pueblo aprieta, hablemos literalmente, aprieta la mano. ¿Qué hace el pastor? Tengo que buscar pega, la pastora, tengo que buscar pega, tengo que buscar trabajo porque no me estoy sosteniendo. No me estoy sosteniendo. ¿Y qué hace? Tiene que irse a trabajar y el trabajo le empieza aún a debilitar más la congregación. Si los que pelaban al pastor, que el pastor no hace nada y cuando estaba no hacía nada, menos va a hacer cuando está trabajando. Menos lo va a hacer. Así que, entonces aquí se encuentra que todos ellos habían huido, ¿ya? A cada uno había huido a su heredad. Versículo 11. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en su puesto. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los hijos de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. 14. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Tenía puro problema Nehemías, Solamente venía a la reedificación, a parar los muros. Esa era su mentalidad, pero Dios lo colocó para liderar sobre otros asuntos que también estaban mal, como es Dios. Creemos que nos manda por una cosa solamente, no, yo vengo a esto nomás, y Dios tenía más trabajo para nosotros, o Dios tenía más trabajo para Nehemías, vamos a hablar de Nehemías. Dios tenía más trabajo, no de Nehemías, no es solamente eso, tienes que arreglar esto. Si están mal los muros, si están caídos los muros, es que aquí falta organización, falta administración. Tú tienes que colocar la Nehemías, tú tienes que guiar al pueblo, administrar al pueblo y en esta administración todo que marche bien. No solamente los muros están caídos. La unidad, no están siguiendo la ley, no están entendiendo, no la conoce. Es decir, hay que ordenar todo administrativamente y más encima hay que llenar la ciudad, repoblar la ciudad y hay que tener plano, planificar en dónde queremos las casas, qué queremos, qué calles queremos, qué gente entra, que no entre extranjeros. Tenía que hacer mucho Nehemías, ¿no es cierto? Bien, 15. Yo me pongo a hablar con todos los problemas que tenía Nehemías. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban lagares en el día de reposo. Hoy firmaron el pacto y ya se estaban olvidando. Que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higo y de toda suerte de carga que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca
del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Comercio. En el día de reposo que tenían ellos, ¿ya? Y ellos habían firmado que iban a respetar el día de reposo. Se olvidaron de nuevo. 17. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que cerrasen las puertas y ordené que no la abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. ¿Ya? Mejor tener gente de confianza. Se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y le amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde ese entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, perdóname según la grandeza de tu misericordia. También hace esa expresión. ¿Eh? Ya, teníamos problemas con los sacerdotes, ¿eh? Que estaban yéndose los levitas, los cantores, pero ahora encontramos problemas con el día de reposo. Pero tiene otro problema ahora. Vi asimismo en aquellos días judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. ¿Se acuerdan de lo que firmaron? Ya. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Ya. Ellos habían tomado mujeres, Asdod, amonita y moabita. Entonces la mamá no le enseñaban la lengua, mire qué curioso, la mamá no le enseñaba la lengua del pueblo judío, ¿ya? No, le enseñaba la lengua de la mamá. ¿Quién ganaba ahí? La mamá, ¿ya? Entonces ellos hablaban en el lenguaje de Asdod. Reñí con ellos y los maldije y herí a alguno de ellos y le arranqué los cabellos y le hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Le arrancó hasta el pelo, a tirones de pelo, lo arrastró, no sé cómo. Y marca en la razón y el porqué. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien, que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar aún le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joaida, hijo del sumo sacerdote de Así, era yerno de Zambalá, horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ello, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio, era sacerdote, y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por su grupo, a cada uno en su servicio. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. ¿Qué trabajo? Y estamos terminando. Vamos con la ayuda del 4 al 9.
Dice, es difícil imaginar la audacia de Tobías. Tan pronto como Nehemías salió hacia Persia, Tobías se atrevió a penetrar en una habitación del templo. A su regreso, Nehemías lo expulsó de allí a Tobías junto con todas sus pertenencias. Del día 14, los levitas se habían dispersado a lo largo de los años debido al magro sostén que se le ofrecía, pero ahora se le pagaban los diezmos. Malaquías se refiere a este tema en los días posteriores a Nehemías. Nehemías sacrificó muchas cosas con tal de ministrar a su pueblo, pero parece seguro de que Dios no se encuentra entre las deudas humanas. En este capítulo ora 3 veces para que Dios le recuerde y recompense por sus buenas obras. Del 15 al 22, 30 años han pasado desde que Esdras comenzó a predicar sobre el día de reposo. Y el pueblo comienza a olvidarlo, o olvidarlo, durante el segundo término de Nehemías como gobernador. Nehemías advierte que los mismos pecados traerán consigo similares consecuencias. Del 23 al 29 se nos dice que Nehemías no se nos dice que Nehemías haya disuelto los matrimonios entre personas de distinta fe o distintos pueblos, pero sí los censuró enérgicamente. Se invocó con fuerza la prohibición de Deuteronomio capítulo 3 versículo 7 tocante a futuros matrimonios. Y del 30 a 31, este es un resumen de la reforma ofrecido por Nehemías para mostrar que había cumplido su misión. Su satisfacción con resultado obtenido se evidencia en esta oración final en la que rinde cuentas, sin presentar ningún otro reclamo de recompensa. ¿Tiene una ayuda? Que voy a ir a la ayuda. Tiene una ayuda set cuadraditos, el 2, el 7. 13, 2. Dice, el 2, sí. Rehúsa establecer alianzas malsanas, no contraiga matrimonios con un incrédulo. Aquí habla a las personas solteras. Rehúsa establecer alianzas malsanas, no contraiga matrimonio con un incrédulo. Aquí habla de matrimonio, no hay conyugo desigual, ¿no es cierto? También el 7 nos marca otra ayuda. Dice, acciona que Nehemías invita, asegúrate que los siervos de Dios reciben atención necesaria. Asegúrate que los siervos de Dios reciben las atenciones necesarias. Evita cualquier tendencia a desdeñar la obra del Señor en aras de perseguir intereses personales o ambiciones egoístas. Claves para una vida generosa es fundamentarse generoso para con la obra de Dios, haciendo del cuidado de sus siervos algo prioritario. Esa es la ayuda que me marca. Y también otra 2 que me marca y me dice, sí, es la misma. Me habla lo mismo con referencia al matrimonio. Eso es lo que me marca. Hemos terminado el libro de Nehemías. Tengo una otra ayuda acá, que son 3 capítulos. Yo digo, ¿estudiarán todos los hermanos estos capítulos? ¿O terminarán de leerlo todo? 13:28. El matrimonio del hijo de un sacerdote con una mujer pagana era particularmente grave, por lo que se ordenó a todos los sacerdotes tomar de su pueblo una virgen por mujer, matrimonio interconfesional, como los hijos de un sacerdote seguían los pasos de su padre, llegaría a hacerlo también. Este mandamiento era extensible a ellos. Así pues,
cuando el nieto de Eleazar se casó con la hija de Sabab, Horonita, estaba formalizando una alianza traicionera a todos los efectos. Sí, porque ¿cómo van a ser sacerdotes ya con otras tendencias, con otra costumbre, con otra enseñanza que le daba la mamá? Era un gran lío. Y para terminar, la celebración de la fiesta hacía especial hincapié en los recordatorios. El propio Nehemías dejó clara la importancia de esto en su lista sagaz y detallada de nombres. Recordar podía ser negativo, como en su petición de que Dios recordase a los sacerdotes que habían contaminado el sacerdocio y su pacto especial. Las consecuencias lógicas de ellos es que merecían el juicio de Dios. Por el contrario, Nehemías pidió ser recordado por algo bueno, dando a entender la bendición de Dios sobre él por su obediencia. Acuérdate, meditar sobre algo o prestarle atención implicaba una acción apropiada posterior. Nehemías empleó esta palabra en 6 ocasiones, acuérdate, 3 de las cuales fueron para pedir a Dios que lo recordase por lo bueno. La única petición para sí mismo en todo el libro. Este deseo decidió de ser recordado por el Señor. Reveló la pureza del corazón de un siervo que quería ante todo agradar a su Señor. Y hemos terminado el libro de Nehemías y terminamos con el Antiguo Testamento con Malaquías. El Señor le bendiga. Gracias. Malaquías es cortísimo, así que no va a durar mucho. Señor le bendiga. Gracias.